nubes que cubren la Lucerna suiza, envuelto por la oscuridad y el misterio, se eleva el imponente la mole del inquietante Monte Pilatus, montaña de dragones, dominando los 4 cantones. Los atemorizados habitantes de la pequeña aldea que es Lucerna deciden poner fin a la terrible amenaza que desde lo alto de la montaña les acecha, los dragones que la habitan. Acabar con ella. Largo, penoso y complicado es el camino a recorrer, el enorme y resbaladizo desnivel entre Lucerna y la cumbre hiela el ánimo del más valiente. Nadie sabe qué puede acechar de cada recodo, nadie hasta ahora se había atrevido a caminar por estas sendas. Amenazadores desfiladeros y laderas pronunciadas erizan sus cabellos, pero también el impresionante paisaje que se abre a sus pies premia el esfuerzo y el coraje demostrados y suaviza el ánimo de los héroes. Recompensa fugaz, gloria vana.
ascenso, los aventureros consiguen llegar a la entrada de la guarida. La oscuridad inunda su interior y las trémulas llamas de sus antorchas apenas consiguen iluminar unos metros más allá de sus brazos. Sus bocas se secan, su aliento se quiebra. ¿Qué encontrarán? El tiempo parece detenerse en el tornado. Los minutos se eternizan y sus pasos les conducen más allá del oscuro recodo. Petrificados por la visión, sus ojos descubren la terrible amenaza. El gran dragón despierta, molesto por la intrusión, y la gran batalla se abre entre los humanos y la bestia. Garras feroces rasgan la noche de la cueva. Muerte y desolación. Un dragón herido, unos hombres moribundos y el silencio se adueña de la terrible escena. Silencio, con sigilo, uno de los valientes se alza temeroso pero decidido. Aquel que por suerte ha conseguido esquivar las embestidas de la fiera nada. El dragón lo mira con recelo y justo cuando su zarpa se cierne sobre él, solicita perdón para sí y para sus compañeros, aun sabiéndose culpable por la intrusión en la caverna y reconociendo sus malas intenciones. Admirablemente, el dragón muestra una compasión que los hombres no tienen. Perdona a todos sin excepción y les entrega una piedra mágica, la draconite, surgida de sus propias heridas, para que curen las que él les ha producido, salvándolos a todos. Y así, la